Perdí la atracción por mi esposo después de descubrir su infidelidad. Nunca imaginé que algún día escribiría esto. No soy el tipo de persona que expone su vida privada, pero me siento atrapada en un torbellino de emociones que no logro procesar sola. Tal vez ponerlo por escrito me ayude a entenderme. Tal vez alguien que lea esto pueda darme una perspectiva que yo no puedo ver. Me llamo Laura, tengo 21 años y estoy casada con Daniel, que tiene 24. Nos conocimos cuando yo apenas salía del colegio y él ya trabajaba. Desde el principio sentí que me cuidaba, que me hacía sentir segura. Nos reíamos juntos, hablábamos de todo, y para mí él era ese tipo de persona con la que una se imagina envejecer. Nos casamos después de un noviazgo de 2 años, y el primer año de matrimonio fue perfecto. No hay otra palabra. Despertar a su lado me llenaba de paz. Cocinábamos juntos los domingos, veíamos películas abrazados, hacíamos planes de futuro como si todo estuviera escrito para nosotros. Pero las cosas empezaron a cambiar. Fue en nuestro segundo año cuando noté las primeras grietas. No eran peleas fuertes, sino pequeños momentos que me dejaban un sabor amargo. Una tarde, mientras llovía, le pedí que me recogiera en la universidad. No era solo que me llevara a casa, también quería que trajera un plato para pájaros que teníamos, porque había encontrado un cuervo joven y herido cerca de un banco. Era una tontería, algo inocente, pero me hacía ilusión cuidarlo. Daniel aceptó, pero cuando llegó estaba con una antigua amiga. Yo la saludé amablemente, pero en cuanto nos alejamos de ella, su rostro cambió. No puedes arrastrarme hacia la calle sin razón, Laura. Yo también tengo mi vida, me dijo con un tono frío que me descolocó. Me disculpé enseguida. Pensé que quizá lo había interrumpido en algo importante, pero dentro de mí algo me decía que ese enojo no era normal. Ahora, mirando atrás, creo que se molestó porque lo saqué de un momento en el que estaba haciendo algo que no quería que yo supiera. Los días siguientes se volvieron extraños. Daniel cambió la contraseña de su teléfono y de su computadora. Hasta ese momento nunca habíamos necesitado ocultarnos nada. Esa decisión tan repentina encendió una alarma en mí. Intenté ignorarlo, repetirme que debía confiar, pero mi instinto no se callaba. Una noche, mientras él dormía, me atreví a revisar. No me enorgullezco de eso, pero sentía que la verdad me estaba quemando por dentro. Revisé su correo electrónico y ahí lo vi. Tenía cuentas en Grindr y Snapchat. Grindr. No podía creerlo. En su aplicación de notas encontré algo más. Todas sus contraseñas guardadas con cuidado. Con las manos temblorosas, inicié sesión en su Snapchat. Lo que encontré me destrozó. Conversaciones con mujeres trans, pidiéndoles fotos y videos explícitos que él llamaba álbumes deliciosos. Vi más de 200 imágenes guardadas en su teléfono y mensajes en los que insinuaba encuentros en persona. Me quedé mirándolo mientras dormía, intentando reconocer al hombre que estaba en mi cama, pero la pesadilla no terminó ahí. Escarbando más, descubrí que antes de casarnos había tenido sexo con otras mujeres y mantenía una especie de amiga con derechos, mientras estábamos en nuestra etapa de conocernos. Nunca me lo contó, jamás. Al día siguiente lo enfrenté. ¿Qué es todo esto, Daniel?, le dije, mostrándole mi teléfono con las capturas de pantalla. Su rostro pasó de la sorpresa a la vergüenza en cuestión de segundos. Me dijo que era por su adicción a la pornografía, que nunca había pensado en conocer a esas personas, que solo le emocionaba el intercambio de mensajes, pero cada vez que le preguntaba si había algo más, lo negaba, hasta que yo le enseñaba otra prueba. Era como sacarle la verdad a la fuerza. En ese momento quise pedir el divorcio, pero crecí con la idea de que el matrimonio es un compromiso que no se rompe a la primera dificultad. Además me repetía que no había llegado a pasar nada físico, o al menos eso decía él, así que decidí intentar perdonarlo. Me dio acceso total a sus dispositivos, jurando que no volvería a ocurrir. Yo traté de seguir adelante, pero esa chispa que hace que mi piel se erice cuando me toca, desapareció. Unos meses después llegué a casa de la universidad y escuché su voz desde la habitación. Hablaba por Discord. Me acerqué sin hacer ruido y lo oí decir, con un tono coqueto: «Tienes una sonrisa hermosa». Fue como un golpe en el estómago. Entré en la habitación, él me miró como si nada, pero cuando le conté lo que había escuchado, borró la conversación de inmediato. «No querrías ver eso», me dijo.
A raíz de eso, instaló bloqueadores de pornografía y se esforzó por mostrarme que había cambiado. Y en apariencia lo hizo. Se volvió más cariñoso, empezó a ayudar más en casa, hablaba con más paciencia. Paradójicamente yo me volví más fría. En el sexo ya no sentía deseo, lo hacía más por compromiso que por placer. Incluso un beso me incomodaba. Y entonces cometí mi propio error. Empecé a chatear con un chico que sabía que estaba interesado en mí. No me atraía, pero quería que Daniel sintiera lo mismo que yo sentí. Dejé que me enviara fotos íntimas y hasta lo halagué. Después me sentí sucia y culpable, así que se lo confesé. Increíblemente, dijo que me perdonaba y no mostró enojo. Pasó el tiempo y parecía que todo mejoraba. Salíamos, nos reíamos, volvíamos a tener planes, y sin embargo mis sentimientos empezaron a apagarse otra vez. No era solo que él subiera de peso, sino que dejó de cuidarse. Ya no se arreglaba para verme como antes. Intenté explicarle que me costaba sentir lo que antes sentía. Él me escuchó, me abrazó y me dijo que lamentaba no haber superado su adicción antes de casarse. Yo quería creerle, pero por más que buscaba pruebas y no encontraba nada, esa semilla de desconfianza seguía ahí. Algunos días lo miro y pienso que aún puedo luchar por esto. Otros, siento que estoy atrapada en una relación que no volverá a ser como antes. Y ahí estoy, sin saber qué hacer. Él, por su parte, ha sido bueno conmigo este último año, y eso me confunde aún más. ¿Es posible volver a sentir atracción y confianza después de todo lo que pasó? ¿O estoy condenada a vivir con esta herida abierta? No tengo la respuesta. Solo sé que todavía no estoy lista para rendirme, pero tampoco sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Actualización 1. El dilema de llamar al amante de mi esposa antes de nuestro divorcio. No sé por dónde empezar. Tal vez porque todavía no entiendo cómo llegué hasta aquí. Cómo una vida que parecía estable terminó convirtiéndose en un campo de batalla emocional. Mi nombre no importa, pero lo que estoy viviendo, sí. Estoy en medio de un divorcio, y todo comenzó con la infidelidad de mi esposa. Y yo llevábamos juntos más de una década, construyendo lo que yo creía que era una familia sólida. Teníamos nuestros problemas, claro, como cualquier pareja, pero siempre pensé que estábamos en el mismo equipo. Nunca imaginé que ella me traicionaría, y menos de la forma en que lo hizo. 4 años descubrí que mi esposa había tenido una aventura con un hombre de nuestra ciudad. No fue algo de una noche. No. Era una relación paralela que había durado más de 2 años. 2 años en los que ella salía de casa, sonreía, me besaba como si nada. Y luego se iba a verse con él. Lo supe. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que conocía se tambaleó. Yo tenía 2 opciones: irme de inmediato o quedarme por nuestros hijos. Elegí quedarme. Quería protegerlos, evitarles el trauma de un divorcio abrupto. Quería creer que podíamos reconstruir lo que se había roto. Voy a mentir. Fueron los 4 años más difíciles de mi vida. Cada vez que la miraba, me venían imágenes de ellos juntos. En la intimidad, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Pensará en él? ¿Me compara? En la mesa, durante la cena familiar, sonreía para que los niños no sospecharan nada, pero por dentro sentía un nudo constante en el estómago. El tiempo. Empezamos terapia de pareja. Recuerdo la sesión en la que mi esposa, frente a la terapeuta, hizo una confesión completa. No solo admitió la infidelidad, sino que preparó una especie de cronología, un relato de cómo había empezado todo, de cuántas veces se habían visto, de los lugares a los que habían ido. Fue como escuchar una novela macabra de la que yo era el protagonista humillado. Peor es que yo no podía dejar de hacerme preguntas. ¿Cómo es posible que durante todo ese tiempo pudiera mirarme a los ojos y mentirme con tanta facilidad? ¿Cómo pude yo, sin darme cuenta, vivir con una desconocida? Uno de esos momentos de rabia y desesperación, decidí contactar a la esposa del amante, para contarle todo. Pensé que ella merecía saber la verdad, que no podía seguir viviendo engañada. Le envié mensajes, le expliqué lo que había pasado y hasta le compartí partes de la confesión de mi esposa. Ella me escuchó, o al menos eso parecía.
Pero con el tiempo me di cuenta de que probablemente nunca confrontó a su marido. Tal vez prefirió mirar hacia otro lado. Tal vez ya lo sabía. O tal vez simplemente no quería enfrentar la realidad. Y 4 años después de aquel descubrimiento, estoy finalmente en proceso de divorcio. Es un camino doloroso, pero siento que es lo único que me queda para recuperar algo de paz mental. Sin embargo, hay una idea que no me deja tranquilo. Llamar al amante de mi esposa. Sé exactamente por qué quiero hacerlo. Parte de mí quiere que él sepa que no es un secreto, que su esposa lo sabe por mí. Otra parte quiere soltar todo lo que he guardado, decirle en la cara el daño que causó. No es que crea que vaya a sentir remordimiento, pero quizá, solo quizá, escuchar mi voz le haga entender que detrás de su aventura había personas reales, vidas reales destruidas. La conversación en mi cabeza. Él contestando sorprendido de que yo lo llame. Yo diciéndole algo como, sé todo lo que hiciste con mi esposa, sé cada detalle. Y quiero que sepas que tu esposa lo sabe porque yo mismo se lo dije. También me pregunto, ¿qué ganaría con eso? ¿Es venganza? ¿Es un intento de cerrar un capítulo? ¿O es simplemente mi dolor buscando un último lugar donde gritar? Realidad es que no sé si es buena idea. Puede que él se ría, que me cuelgue, que no le importe. Puede incluso que lo use en mi contra de alguna forma. Y siendo honesto, no sé si quiero darle ese poder. Hablado con amigos cercanos. Algunos me dicen que lo deje estar, que ya el divorcio es suficiente y que ese hombre no merece ni un segundo más de mi energía. Otros me dicen que lo llame, que le diga todo, que me saque esa espina del pecho. Yo me siento dividido. Por un lado, quiero seguir adelante y cerrar esta etapa sin más confrontaciones. Por otro, siento que si me quedo callado, él se va a ir de rositas, sin ni siquiera una palabra que lo incomode. Llevo noches enteras pensando en esto, en cómo esa llamada podría darme una sensación de justicia, o, por el contrario, dejarme con una resaca emocional peor que la que tengo ahora. Sé que el verdadero problema no es él, sino mi esposa. Mi exesposa, en realidad. Ella fue quien me traicionó, quien rompió nuestros votos, quien puso en riesgo a nuestra familia. Y aunque el amante tuvo su parte, al final no fue él quien me prometió amor y fidelidad. Y aquí estoy, escribiendo esto, sin saber qué hacer. Tal vez nunca marque ese número. Tal vez lo haga mañana. No lo sé. Lo único que tengo claro es que, pase lo que pase, ya no soy la misma persona que era antes de descubrir la verdad. Y aunque el divorcio avance, la herida sigue ahí, abierta, esperando cicatrizar.